Final Fantasy XVI en PC ya lleva casi 6 meses en el mercado, y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿ha logrado redimirse o sigue siendo un port con problemas? ¿Square Enix realmente escuchó a la comunidad o estamos ante otro caso de promesas incumplidas? Hoy analizaremos la opinión de los jugadores, los parches que han salido desde su lanzamiento y algunos detalles curiosos que han dado de qué hablar. Pero eso no es todo. Al final del vídeo tenemos una sorpresa para los verdaderos fanáticos de la saga. Así que quédate hasta el final porque vamos a descubrir si este juego ha cumplido o si sigue dejando dudas. Hola, soy Rightspeed, canal dedicado al gaming retro y remakes. Ahora, sin mayor dilación, empecemos. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Basta jugar unas horas para notar que Final Fantasy XVI no es un título convencional dentro de la franquicia. Square Enix tomó riesgos significativos presentando una historia de fantasía oscura con un tono más maduro y una jugabilidad que se aleja de las entregas clásicas. Para los veteranos de la saga, algunos elementos resultan familiares, pero la experiencia general desafía las expectativas establecidas durante años. Sin embargo, lo realmente interesante de esta entrega no es solo su cambio de dirección, sino la intención detrás de cada decisión. Square Enix no apostó por una narrativa más cruda solo por sorprender, ni adoptó un sistema de combate dinámico solo por estética. Todo tiene un propósito. Las primeras horas pueden ser desconcertantes para los que esperan un Final Fantasy más tradicional, pero conforme avanza la historia, el juego revela su verdadera esencia, una visión renovada del futuro de la saga. Y la pregunta clave es: ¿esta nueva dirección ha logrado convencer a los jugadores o sigue siendo un punto de controversia? La opinión de la comunidad. Final Fantasy XVI llegó a PC el 17 de septiembre del 2024, con muchas expectativas y también con algunas dudas. Desde entonces, la comunidad ha tenido tiempo suficiente para jugarlo y formarse una opinión clara. Los primeros días estuvieron marcados por problemas de rendimiento y quejas sobre la optimización, especialmente en equipos de gama media. Sin embargo, varios parches han mejorado notablemente la experiencia. Hoy, la mayoría de los jugadores coincide en que la historia sigue siendo su mayor fortaleza, pero que el juego aún requiere ciertos ajustes de estabilidad y compatibilidad con diferentes configuraciones de hardware. ¿Tú lo jugaste en PC? Queremos saber tu experiencia en los comentarios. El rendimiento actual ¿ha mejorado? Cuando Final Fantasy XVI se lanzó en PC, muchos jugadores reportaron caídas de frames y problemas de optimización en ciertas áreas abiertas, incluso aquellos con hardware potente, como un Ryzen 7 5800X 3D y una RX 7900, notaron inconsistencias en el rendimiento. Afortunadamente, los parches posteriores han corregido varios de estos problemas. Ahora el juego es mucho más estable en diferentes configuraciones, aunque sigue sin alcanzar el nivel de optimización que se esperaba de un título de este calibre. Si bien la experiencia ha mejorado, muchos jugadores aún consideran que Square Enix pudo haber hecho un mejor trabajo desde el inicio. Mods y restricciones. Otro tema que ha causado discusión es la postura de Square Enix sobre los mods. Naoki Yoshida pidió moderación a la comunidad, advirtiendo sobre la creación de mods inapropiados. Sabemos que el modding en PC es una parte fundamental de la experiencia, pero esto nos deja con una gran pregunta: ¿Square Enix implementará restricciones en el futuro?
Por ahora, la comunidad sigue creando contenido sin mayores limitaciones, pero es un tema a seguir de cerca. Bien, y por llegar hasta aquí, vamos al dato novedoso más importante de nuestro vídeo: el lujo de Final Fantasy XVI, el reloj Frank Muller. Un detalle curioso que ha generado reacciones en la comunidad es la colaboración entre Square Enix y la prestigiosa marca de relojes Frank Muller. Lanzaron una colección de relojes inspirados en Final Fantasy XVI con diseños exclusivos y detalles inspirados en el universo del juego. Sin embargo, el precio de estos relojes ha sido motivo de controversia, ya que alcanzan cifras astronómicas que los hacen inasequibles para la mayoría de los fans. ¿Es esto un reflejo de la dirección que está tomando Square Enix con su franquicia? ¿Están dejando de lado a los jugadores de siempre para enfocarse en un mercado de lujo? Una decisión interesante, pero que no ha sido bien recibida por todos claramente. Si estás disfrutando el contenido, recuerda suscribirte al canal y darle like al vídeo, para que así más personas puedan disfrutarlo. En conclusión, ¿sigue siendo recomendable? Final Fantasy XVI en PC ha mejorado desde su lanzamiento, pero aún está lejos de ser un port perfecto. La historia sigue siendo su mayor atractivo, el combate es rápido y espectacular, y las mejoras en rendimiento han sido notorias. Sin embargo, la optimización sigue siendo un punto débil para quienes no tienen una PC de alta gama. En cuanto a la dirección de Square Enix, entre colaboraciones con marcas de lujo y una postura ambigua sobre los mods, es evidente que la compañía está explorando nuevos caminos. La pregunta es, ¿están tomando las decisiones correctas? Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Final Fantasy XVI en PC? Los leemos en los comentarios. Y si quieres seguir viendo información valiosa sobre Final Fantasy, te recomiendo el siguiente vídeo. Te lo dejaré aquí arriba en la descripción y en pantallas finales. Nos vemos allí. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.